Pues muy buenas tardes. Buenas tardes. Son las 8:20, una hora menos en Canarias, y está ante ustedes el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, el doctor Fernando Simón. Ministro, cuando quiera. Buenas tardes. Pues muy buenas tardes. Comparezco con el doctor Fernando Simón y quisiera compartir con ustedes algunas cuestiones. En primer lugar, una valoración muy breve de los datos sobre los que luego hará también un comentario el doctor Simón. Los hemos dado a conocer, como es habitual, a primera hora de esta tarde, y saben ustedes que tenemos 182 casos diagnosticados en el día de ayer, 244 con fecha de inicio de síntomas en los últimos 7 días y 38 fallecidos por fecha de defunción en los últimos 7 días. La verdad es que son unos datos que confirman la tendencia sostenida positiva de los últimos días y, por tanto, vienen a confirmar que el estado de alarma ha funcionado. Se decretó un 14 de marzo con unos índices de crecimiento de casos del 35% y estamos ahora en unas cifras muy inferiores al 0,2% de crecimiento. Ha funcionado gracias al esfuerzo ejemplar que han hecho todos los ciudadanos españoles y también gracias a la dedicación del conjunto de profesionales sanitarios. Quería, en segundo lugar, comentar también el anuncio de progresión de fases. Habitualmente hacemos estos anuncios los viernes, lo hemos anticipado hoy a hoy jueves. El doctor Simón les explicará qué unidades territoriales pueden progresar, pero permítanme recordarles brevemente la metodología con la que tomamos estas decisiones. Saben ustedes que está recogida en la orden de cogobernanza, de decisión conjunta, de codecisión en un ámbito de corresponsabilidad junto con las decisiones, junto con las comunidades autónomas, con las cuales hay un proceso muy fluido y cordial de discusión. Ellas nos hacen llegar, esta semana sí ha sido también, sus propuestas de progresión de fase. Los lunes son analizadas por los equipos de salud pública del Ministerio de Sanidad y del CAES, junto con los equipos de salud pública de cada comunidad autónoma. Por lo tanto, son objeto de una valoración técnica en base a los indicadores que ustedes conocen y que fueron también acordados con ellas. Una valoración cuantitativa y cualitativa integral. Y luego son posteriormente, en base a esta valoración técnica, son discutidas las propuestas, las peticiones de progresión de fase en reuniones bilaterales que celebramos con las comunidades autónomas. Hemos hecho 9 reuniones bilaterales entre ayer miércoles y hoy jueves, y el resultado ha sido una decisión conjunta con las comunidades autónomas afectadas de progresión de unidades territoriales que les va a comentar el doctor Simón, a quien cedo ahora mismo el uso de la palabra. Muchas gracias, ministro. Bueno, como acaba de comentar el ministro, tenemos una muy buena evolución de los datos. Son datos que avalan todo el proceso que hemos estado siguiendo y todas las decisiones que se han ido tomando en la línea de disminuir la epidemia y cada vez tener menos casos. Toda esta buena evolución se debe al esfuerzo que ha hecho toda la población y al esfuerzo que ha hecho todo el sistema sanitario para tratar de controlar esta epidemia. Además, sabemos que los datos son cada día de mejor calidad. Tenemos cada día mayor oportunidad, es decir, los datos llegan más rápido y más a tiempo para tomar decisiones precoces y controlar de forma precoz todos los posibles casos y brotes. Vamos identificando esos pequeños brotes de forma muy localizada. Nosotros, las comunidades autónomas, de hecho, son las que sus servicios de salud pública, sus servicios sanitarios, los que identifican los brotes de forma muy precoz y muy localizada, lo que permite acciones muy locales que hasta ahora están consiguiendo evitar que vuelva a haber brotes más generalizados y se mantenga esta tendencia muy favorable que estamos observando, y obviamente esta tendencia es lo que nos permite ir pasando a diferentes partes del territorio, a las diferentes fases en este proceso de transición. En concreto, en esta semana, después de haber recibido las solicitudes que se han recibido mucho más rápido, mucho antes de lo que hemos recibido las semanas anteriores, lo que ha permitido un trabajo mucho más sosegado, mucho más pausado con las comunidades autónomas, un trabajo más detallado incluso de lo que lo hemos hecho las semanas anteriores y que ya era muy exhaustivo. Nos ha permitido además terminarlo antes y, por lo tanto, en lugar de darlo a última hora del viernes, la información se da hoy, jueves, por la tarde. En este sentido, tenemos las comarcas o las provincias o los territorios que pasan son los siguientes. Creo que tenemos un mapa que podemos ver aquí. En Castilla-León, si nos podemos acercar un poquito a Castilla-León,
vemos que todo Castilla y León permanece en fase 1, pero la comarca del Bierzo, que es una comarca muy específica, con unas características particulares bien definidas, que han estado muy bien defendidas por la comunidad autónoma, puede transitar a la fase 2 por su situación epidemiológica y por las capacidades que ha demostrado. Obviamente se siguen teniendo que mantener las medidas de control, las medidas de precaución, se sigue teniendo que hacer una muy buena monitorización de la evolución y, por supuesto, se tiene que tener muy claro que las medidas de movilidad se circunscriben a la comarca que pasa a fase 2 y no a la provincia de León. La siguiente zona que pasa de fase son en Cataluña, el área sanitaria de Cataluña Central, la provincia de Girona, las áreas sanitarias de Girona y una zona concreta que se llama el Alt Penedès y el Garraf, que está al sur de Barcelona. Son las tres zonas que pasan ahora mismo a la fase 2 en Cataluña y quedan en fase 1 el área sanitaria de Lleida y las tres áreas sanitarias de Barcelona metropolitana. En Castilla-La Mancha pasan a la fase 2 las provincias que quedaban por pasar, Albacete, Ciudad Real y Toledo, esto es en Castilla-La Mancha. En la Comunidad Valenciana pasan las tres provincias, Alicante, Castellón y Valencia. En Andalucía pasan las provincias de Granada y Málaga, que son las dos únicas que quedaban por pasar, que han presentado una evolución muy buena. En la Comunidad Autónoma de Murcia, que pasó la semana pasada a fase 2, se había restringido el pase a fase 2 a un municipio concreto, el municipio de Totana, por un pequeño brote que se había localizado en esta comunidad y en este municipio, y la comunidad autónoma había solicitado el mantenerlo por prudencia un periodo más, una semana más en fase 1. Este periodo de una semana que se ha establecido por prudencia para permitir el control del brote ha tenido resultados muy buenos, muy satisfactorios. En Totana se ha hecho un muy buen trabajo para controlar este brote y en esta semana pasan a fase 2 y, por lo tanto, la totalidad de la comunidad de Murcia está en fase 2. Y luego tenemos los territorios que pasan a fase 3. Son 4 islas en Baleares, la isla de Formentera pasa a fase 3, la verán en el mapa de un color más clarito en la parte baja del mapa, a la izquierda, al sur de Ibiza. En las Islas Canarias pasan a fase 3 las 3 islas que estaban en fase 2 desde hace ya 15 días, La Graciosa, Gomera y El Hierro. Son las islas que pasan a fase 3, son territorios muy específicos, que son estas 3 islas y la isla de Formentera las que primero empezaron a transitar a las diferentes fases en este proceso de transición y las primeras que pasan a fase 3, ya muy cercanas a la nueva normalidad. Estos son los territorios que han pasado, lo que no quiere decir que los riesgos hayan desaparecido. Seguimos teniendo riesgos importantes, seguimos teniendo que tener mucho cuidado con las actividades personales y tenemos que tener mucha prudencia. El pasar de fase no quiere decir olvidarnos de las medidas de precaución, que una parte son institucionales y las instituciones tienen que desarrollarlas, pero otra parte muy importante es la responsabilidad individual de reducir los riesgos de transmisión, tanto para nuestros allegados, en nuestro entorno familiar, como cuando salgamos de casa a medida que se disminuyen las restricciones de la movilidad, con personas con las que nos crucemos, con las que estemos o con las que nos podamos mover. Y sin nada más, ministro. Muchas gracias, doctor Simón. Ha habido peticiones de dar a conocer lo antes posible estas decisiones. Cumplimos hoy con este compromiso que adquirimos de, en cuanto a las decisiones están tomadas, darlas a conocer a la mayor brevedad a la ciudadanía. Y en esta ocasión, como ha explicado el doctor Simón, ha sido posible, porque las decisiones han sido muy consensuadas y acordadas, darlas a conocer hoy mismo. Las correspondientes instrucciones aparecerán publicadas en el Boletín Oficial del Estado lo antes posible, calculamos que el sábado. Hay algunas especificidades que han suscitado algunas comunidades autónomas en el sentido de restringir algunas de las cuestiones que están permitidas en fase 2. No voy a extenderme en ello, las van a encontrar ustedes detalladas en la correspondiente orden. Sí que quería significar que la Comunidad Autónoma de Cataluña ha solicitado considerar como una única unidad territorial
las zonas sanitarias de Barcelona Ciutat, Metropolitana Nord y Metropolitana Sur, excepto al Penedès Garraf, es decir, permitir que esto sea una única unidad territorial y, por tanto, la movilidad pueda producirse en el interior de toda esta región, si me permiten, simplificando, región metropolitana. Han pedido que esto sea efectivo a partir del lunes que viene, cuando entran en vigor los progresos de fase, y hemos accedido, como no puede ser de otra manera, a esta petición, y por tanto también esto quedará recogido en el Boletín Oficial del Estado el lunes. Insisto, atendiendo una petición que nos ha hecho la Generalitat de Cataluña de que el lunes próximo estas 3 zonas sanitarias conformen una única unidad y, por tanto, la movilidad sea permitida en el conjunto de ellas. En resumen, en el mapa que ustedes tienen en su pantalla, es que a partir del lunes un 70% de la población española, alrededor de un poco más de 32 millones de personas, estarán en fase 2. Alrededor del 30% de la población española, es decir, aproximadamente unos 15 millones de personas, estarán en fase 1 y 45.000 ciudadanos españoles, los que habitan en las islas de Formentera, La Graciosa y Arroyo de Gomera, estarán en fase 3. Por tanto, desde el resumen final, 70% de la ciudadanía en fase 2, 30% en fase 1 y 45.000 personas, casi 50.000 personas en fase 3. Es muy importante, los datos son buenos, vamos por el buen camino, el esfuerzo que hemos hecho conjuntamente está dando sus frutos, pero quisiera insistir, antes de dar paso a las preguntas que ustedes nos quieran formular, en que es muy importante en esta fase, que es muy compleja, la fase de desescalada sigue siendo una fase muy compleja, mantener una actitud de responsabilidad individual y ceñirnos a aquellas recomendaciones de las autoridades sanitarias, de las comunidades autónomas y del propio Ministerio de Sanidad. Es muy importante, insisto, porque una mala acción, una acción equivocada puede poner en riesgo todo lo que hemos conseguido hasta ahora. Y saben ustedes que nuestra divisa, nuestro lema, nuestra obsesión es que cada paso que demos sea un paso seguro. Por eso insisto en actuar con muchísima prudencia y me permito apelar una vez más a la responsabilidad individual de la que han hecho gala los españoles en estas últimas semanas, con unas medidas muy duras que, insisto, vemos que están dando sus frutos. Y sin más, nos ponemos a su disposición. Sí, ministro, hoy nos acompañan varios medios de comunicación, algunos presenciales, otros por videoconferencia, también gráficos, cámaras y fotoperiodistas. Este grupo de periodistas está compuesto por Informativos Telecinco, Expansión, Onda Madrid, El Diario.es, 65 y más, la cadena SER, TV3, CNN y Es Diario. Vamos a comenzar con Informativos Telecinco. Rogamos a los periodistas que, por favor, se identifiquen y formulen sus preguntas. Hola, buenas tardes, ministro. Buenas tardes, doctor. Es un placer estar de vuelta, francamente, en esta sala de prensa. Les voy a hacer 3 preguntas. La primera, le pregunto sobre Ceuta, ministro. ¿La ciudad autónoma va a retroceder de fase? ¿Hay otras comunidades autónomas que, por sus indicadores, corren ese mismo riesgo? En segundo término, la Comunidad Autónoma de Madrid pide que los alumnos de segundo de bachillerato regresen a las aulas de forma voluntaria y para preparar la EBAU. ¿Es eso factible? ¿Se va a permitir como medida de cierto alivio? Y al doctor Simón le tengo que preguntar, comentarle también que la acusación que denunció al delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid pide que se le impute también a usted por flagrante dejación de funciones. ¿Cómo valora esto? Muchas gracias a los dos. Muchísimas gracias por sus preguntas y permítame también que nosotros celebremos que puedan estar ustedes presentes en esta rueda de prensa. La verdad que es un signo también de normalidad y créanme que se hace mucho más amable celebrar una rueda de prensa con periodistas presentes, ¿no? Yendo a las 2 preguntas que me ha formulado, en Ceuta ha habido un brote, está bajo control. He hablado hace poco más de una hora con el consejero de Sanidad de Ceuta, he hablado también esta mañana con él. La verdad es que ha habido un mecanismo de detección precoz que ha funcionado, se han tomado las medidas para corregir, insisto, este brote y, por tanto, en principio, si las cosas siguen bajo control como están ahora, no hay ninguna indicación que nos permita prever que pueda haber un retroceso de fase.
Me permite su pregunta poner de manifiesto la importancia de la detección precoz y la importancia de tener comportamientos muy ajustados a las recomendaciones y a aquellas actividades permitidas en cada fase. Y yo quiero poner también en valor la actitud de prudencia y de determinación, en este caso del consejero de Ceuta, pero también de otros consejeros en otras comunidades autónomas que ha habido brotes, como por ejemplo en Lérida, donde ustedes han visto que la propia Generalitat de Cataluña no ha pedido la progresión de fase, con una actitud de prudencia que yo quiero subrayar, reconocer y poner como ejemplo, porque es lo que hay que hacer. Por tanto, en principio, la detección precoz está funcionando y si las cosas se hacen como hay que hacerlas, no es necesario retroceder. Sabe usted que hemos tenido un ejemplo y el doctor Simón ha dicho que el municipio de Totana progresa de fase. Hubo una petición de que este municipio permaneciera en fase 1, la atendimos también y, por tanto, yo, en fin, insisto, una actitud muy prudente de los responsables autonómicos que hay que reconocer. Efectivamente, la Comunidad de Madrid ha solicitado que para la preparación de las EBAUs, de la EBAU, los alumnos de segundo de bachillerato pudieran hacer algunas actividades académicas. Lamentablemente, esto no está permitido por el decreto de alarma, que solo permite el reinicio de actividades académicas cuando se está en fase 2 y, por tanto, es una decisión que, tal como le he comentado también al consejero de Sanidad de Madrid, no está en la mano del Gobierno, puesto que venimos, nuestra facultad de decisión viene constreñida, limitada por el decreto de alarma que no permite que tomemos esta decisión. Doctor Simón. Sí. Bueno, antes de pasar a la pregunta, déjeme añadir algún detalle sobre lo de Ceuta, porque yo creo que es una situación muy interesante. Lo que ha pasado en Ceuta se ha detectado de forma muy precoz. Esto favorece el que tengamos cada vez más confianza en los sistemas de vigilancia que se han establecido. El volumen del problema es un volumen perfectamente manejable por las autoridades de Ceuta y, por lo tanto, no es una cuestión únicamente de que haya casos de más, sino de la capacidad de manejo de la situación. Ahora mismo Ceuta está en una situación favorable, todo esto se está siguiendo. Se sabe que de los casos que ha habido una parte importante que son casos con fechas de inicio antiguas y los nuevos son un número muy reducido. El problema son los posibles contactos que en un futuro a lo mejor desarrollan unos síntomas. Con lo cual, ahora mismo la comunidad de la ciudad de Ceuta está haciendo un trabajo muy bueno de seguimiento y tenemos simplemente que esperar a que los acontecimientos se desarrollen y ver qué es lo que sucede de aquí en adelante. Pero por ahora la capacidad de control parece muy adecuada. En cuanto a mi denuncia, y antes de pasar a la respuesta, me quiero unir a lo que ha dicho el ministro. Es un placer volver a tener periodistas aquí. La verdad es que las ruedas de prensa virtuales pueden ser muy interesantes, pero no son lo mismo. En cuanto a la denuncia, yo no he recibido nada. Yo no sé exactamente qué es lo que de que se me denuncia o no. En todo caso, si hay alguna información, alguna solicitud de información o alguna solicitud de comparecencia, yo haré lo que los jueces o la judicatura o el Poder Judicial me diga que tengo que hacer. No tengo nada que ocultar ni nada que decir al respecto. Ahora mismo lo cierto es que tampoco estoy para centrarme en este tipo de cosas. Si hay fechas y hay plazos donde tenga que hacer algo, lo haré, pero yo ahora mismo estoy centrado, igual que todo el equipo del Ministerio, en hacer nuestro trabajo lo mejor que podamos. Estamos dejándonos la piel en ello, haciendo muchísimas horas de trabajo diario y si hay que dedicarle tiempo a esto otro, pues lo dedicaremos y lo sacaremos de donde podamos. Pero lo cierto es que ahora mismo yo no puedo decir más porque yo no sé nada. Son cosas que a lo mejor han salido en los periódicos, pero que tampoco he leído, o sea que no puedo ir más allá. Pregunta ahora expansión. Sí, Mercedes Herrayer, de Expansión. Ministro, yo quería saber si van a atender a la petición que ha hecho Madrid de que se le flexibilice su fase 1 y haya algunas medidas de fase 2 y fase 3, por ejemplo, la apertura de centros comerciales y alguna otra medida económica en este sentido. Luego, quería comentar unas declaraciones que ha hecho usted hoy en el Congreso y en las que también hizo Fernando Simón hace unos días. Usted ha dicho en el Congreso que realmente la Comunidad de Madrid tenía informes 3 días antes que aconsejaban una movilidad normal. ¿Cómo es esto? Si todos pudimos ver que Madrid anunció el cierre de colegios el 9 de marzo, luego se dijo que incluso lo había decidido el 6 de marzo, pero el 9 de marzo lo anunció públicamente y hubo informaciones de que a ustedes nos pareció bien incluso, ¿no? Y luego, además, el mismo 13 de marzo ya Madrid decretó cierre de comercios
Y bueno, ustedes hablaron ya de la alarma el 13, pero no se conoció nada de la alarma hasta el 14 por la noche, que luego ya entró en vigor. Y a la vez, Fernando Simón ha dicho que el 8M fue marginal en la propagación del virus y que incluso ha tenido mucha más importancia el metro. No sé si esto significa que consideran que el metro ha tenido alguna responsabilidad o el Madrid no actuando en ello, pero entiendo que el metro es un servicio esencial que se ha acotado según los movimientos acotaban con su estado de alarma que tienen ustedes competencias, ¿no? En resumen, quería saber si el Gobierno realmente central asume una responsabilidad o está intentando trasladarla a la Comunidad de Madrid. Gracias. Muchísimas gracias, Mercedes, por sus preguntas. Efectivamente, la Comunidad Autónoma de Madrid ha pedido algunas medidas de flexibilización en la fase 1, que es en la fase en la que está, medidas que están previstas en la fase 2. Nosotros, algunas otras comunidades autónomas también han propuesto algún tipo de medida de flexibilización. Nosotros somos partidarios de ceñirnos a aquello permitido en cada una de las fases. La evolución es buena, el trabajo que hace la Comunidad Autónoma de Madrid es un trabajo que está funcionando bien. Tuvimos ocasión de valorarlo conjuntamente en una reunión bilateral que hicimos ayer miércoles y así lo pude trasladar al equipo, al consejero y a su equipo, pero somos partidarios de mantenernos con aquellas medidas que, insisto, están permitidas ahora mismo en la Comunidad de Madrid. Por tanto, no tenemos previsto acceder a estas medidas de flexibilización por las que usted me pregunta. Efectivamente, yo hoy he comparecido por un espacio de 6 horas y media en la Comisión de Sanidad del Congreso, entre la comisión y unas preguntas parlamentarias que he tenido que responder oralmente. No voy a reproducir aquí el contenido de la comisión al que me remito y que ustedes, si han tenido interés, han podido seguir. Simplemente, nosotros no vamos a entrar en ningún juego de predecir el pasado. Esto es demasiado obvio y demasiado fácil de hacer como para que le dediquemos demasiado tiempo. Lo que pasó en estas fechas lo hemos explicado, es conocido, se adoptaron las decisiones conforme las recomendaciones internacionales, en momento y forma. Yo, evidentemente, asumo todas las responsabilidades que me toca asumir como ministro de Sanidad. Simplemente, manifestado en el contexto de la comisión, me he remitido a declaraciones de otros responsables políticos sin pretender trasladar ninguna responsabilidad, asumiendo la que me corresponde, insisto, y rehuyendo en todo caso este ejercicio de predicción del pasado que es muy fácil de hacer y en el que yo no voy a perder demasiado tiempo. Onda Madrid, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Noelia Untoria, de Onda Madrid. Señor Illa, quería insistir en la petición que ha hecho la Comunidad de Madrid. La negativa a la flexibilización de las medidas en la fase 1 se debe a que la comunidad no ha alcanzado los 172 rastreadores que había comprometido para realizar labores de detección precoz y los centros de salud no cuentan todavía con el refuerzo de 600 profesionales. No sé qué explicaciones les está dando la Comunidad de Madrid sobre estas carencias. Y al señor Simón, quería insistir en la pregunta de mi compañero Iñaki. El denunciante le acusa por delito de desobediencia y por omisión de socorro. Querría saber si usted es el profesional que da la cara en esta pandemia y si se esperaba esta reacción no solo por parte del demandante, sino también por algunos miembros de Vox que piden en el Congreso que usted y su equipo dimitan por no haber sabido anticipar esta crisis. Gracias. Muchas gracias, Noelia, por sus preguntas. Mire, el proceso de transición a la nueva normalidad, el proceso de desescalada es un proceso gradual, asimétrico y flexible. Y el gradualismo significa que en cada fase se pueden hacer un determinado tipo de actividades, aquellas que juzgamos más adecuadas a nivel epidemiológico correspondiente a esta fase, y no se pueden hacer otras. Nosotros somos partidarios de mantener este gradualismo y solo en condiciones muy particulares hemos sido partidarios de flexibilizar algunas medidas. Por ejemplo, en municipios de menos de 10.000 habitantes hemos considerado que en atención a la configuración de esos municipios podían en fase 1 hacer ciertas cosas, como dimos a conocer en la orden que dictamos a principios de esta semana. Madrid está evolucionando muy bien, hicimos un análisis, insisto, ayer miércoles, está haciendo una progresión muy adecuada, pero está en fase 1, ellos mismos no han hecho la petición de progreso a fase 2. Yo creo que es una decisión inteligente, si me permite, y responsable y prudente, y somos partidarios de mantener las actividades permitidas en fase 1 con las flexibilidades que ya dimos a conocer en su momento en Madrid en este momento. Bueno, sobre la denuncia esta que dicen que ha salido en los periódicos, yo la verdad es que vuelvo a repetir lo mismo. Yo no he recibido ninguna información sobre esta denuncia y creo que este tipo de cosas que tienen, entiendo que una importancia grande, porque son cuestiones relacionadas con el Poder Judicial, no debo valorarlas en cuanto a declaraciones o artículos de un periódico, sino en cuanto a lo que me pueda llegar o no de los juzgados que puedan llevar esta posible denuncia, de la que ya digo que yo no he recibido nada, por lo tanto puedo decir muy poco.
En cuanto a estas solicitudes que dice de dimisión o no, siento decir que no veo los debates del Congreso y menos en este periodo, no tengo tiempo para ello. En todo caso, yo lo que no voy a hacer en ningún momento es dejar de hacer mi trabajo con todo el esfuerzo que pueda. Si se considera que debo de dejarlo y alguien tiene que tomar la decisión de poner a otra persona en mi lugar, yo obviamente asumiré la solicitud o la orden que se me dé y me echaré a un lado, pero lo que desde luego no voy a hacer es abandonar el barco. Yo voy a hacer un esfuerzo por cumplir con mi trabajo lo mejor que pueda, voy a hacer un esfuerzo por garantizar que los equipos que dependan de mí estén lo mejor dirigidos que yo sepa y poco más puedo decir. No creo que sea una cuestión de abandonarlo para evitar ataques, para evitar riesgos de esta sobreexposición que he podido tener. Yo creo que es una cuestión de profesionalidad y lo poco profesional que yo pueda o no ser, desde luego entiendo como tal que no debo dejar las cosas a mitad, sino que debo hacer el máximo que pueda. No sé mucho más. También ha sido este objeto de discusión en la comisión de esta tarde y quería simplemente también a raíz de esta pregunta manifestar mi orgullo de contar con el doctor Fernando Simón como director y coordinador del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias y subrayar el carácter de servidor público ejemplar que él ha demostrado en toda esta pandemia y, por tanto, es un orgullo tenerle al frente del CAES por parte de este ministro. Permítame también que este carácter de servidor público que él ha demostrado, a mi juicio, de una forma ejemplar, lo haga extensivo al conjunto de profesionales sanitarios y, muy en particular, al conjunto de profesionales de salud pública. Muchas veces con un trabajo demasiado desconocido por la población y tan relevante y tan importante, junto al de otros profesionales sanitarios en esta fase, en esta pandemia, la mayor en 100 años que hemos vivido. Sirva el ejemplo del doctor Simón para recordarnos el buen trabajo que están haciendo y permíteme una vez más subrayar el orgullo que siento como ministro de Sanidad de contar con él al frente del CAES. Pregunta ahora el diario.es. Hola, buenas tardes. Soy Belén Remacha del diario.es. En primer lugar, le quería preguntar al ministro Salvador Illa, quería continuar con lo que le ha preguntado el compañero sobre el brote de Ceuta. Ya ha comentado que está controlado, pero me gustaría saber si ha contactado, aparte de con el consejero de Ceuta, con algún otro consejero. Ya, ha comentado con la de Cataluña, pero si ha mostrado su preocupación por algún brote con algún otro consejero. En ese sentido, le quería preguntar cuántos rebrotes hay ahora mismo en España que estén bajo el punto de mira de sanidad, porque, por la prensa sabemos del de Ceuta, del de Lleida, del de Totana, que también se han referido a él como que está controlado, y del de Cuenca, pero ¿hay alguno más? Y en ese sentido, ¿se han planteado el retroceso de alguna zona de fase, seriamente? ¿Hay alguna zona que esté en riesgo de retroceder, ya sea a la fase 1 o a la fase 0? Y luego, por otro lado, le quería preguntar por la hidroxicloroquina. ¿Se ha planteado el Ministerio dejar de usarla en los hospitales españoles después de los estudios que han salido de la OMS y otros tipos de estudios? Y ya por último, un detalle técnico. Desconocemos los detalles de la fase 3 en la que, muchos detalles de la fase 3 en la que entra ahora varias islas, Canarias y Formentera. ¿Nos puede dar algún detalle? ¿Cuántas personas se podrán reunir en las terrazas? ¿Cuántas personas se podrán reunir en casas? Porque desconocemos varias cosas. Solo eso, muchas gracias. Muchísimas gracias, Belén, por sus 3 preguntas. El doctor Simón luego puede ampliar la información si lo considera oportuno. Que tenga constancia, hay 4 brotes, el de Cataluña de Lérida, el de Totana, municipio de Totana, efectivamente el de Cuenca que usted ha comentado y el de Ceuta. Claro que hemos hablado con todos los consejeros, lo importante no es algo que yo hable con el consejero o que el consejero me llame, lo importante es que los equipos de salud pública hablen con el CAES, ellos son los profesionales que nos tienen que indicar cómo proceder en estos casos, pero efectivamente he hablado con todos los consejeros. Como usted sabe, la actitud de ellos, ya lo he dicho antes, ha sido de mucha prudencia. En el caso de Cataluña ha sido de pausar una progresión a fase 2 en la región sanitaria, en la zona sanitaria de Lérida. Yo creo que es una decisión acertada, el tener prudencia, el darse una semana más a ver cómo evolucionan las cosas. En el caso de Ceuta veremos la semana que viene cómo evoluciona y, por tanto, el consejero tendrá que tomar la decisión de solicitar una progresión de fase o de permanecer un tiempo más en la fase 2. En el caso de Totana ya también se tomó una decisión de durante unos días pausar
la evolución y permanecer en fase 1. Y en el caso de Castilla-La Mancha, la verdad es que se ha hecho una detección y un control muy eficaz. Lo he dicho antes, ¿no? La valoración que puedo hacerle yo es que la detección precoz ha funcionado y que la actitud de prudencia ha funcionado. Y sobre todo hay que resaltar, cuando hablamos de estos brotes, insistir en la necesidad de una responsabilidad individual muy importante. Creo que la pregunta de la hidroxicloroquina, ha habido declaraciones públicas de la directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios al respecto, pero yo me sentiría más cómodo si usted no le importa que esta cuestión la aclarase el doctor Simón, que tiene más conocimiento para hacer las aclaraciones por las que usted ha preguntado. Bueno, en cuanto a la hidroxicloroquina, formaba parte de un ensayo clínico a 4 brazos. Esto quiere decir que había varios productos que se estaban ensayando a la vez, comparando la efectividad de cada uno de ellos con respecto al otro. Y uno de estos productos era la hidroxicloroquina, que se ha eliminado del ensayo para prevenir riesgos. Al margen de eso, la hidroxicloroquina sigue siendo un fármaco que está a disposición de los médicos, pero que obviamente tienen que utilizar con muchísimo más cuidado, y ahora la recomendación es, si se puede evitar, evitarlo. Pero es un fármaco como otros que tienen también efectos secundarios. Esto lo tenemos que entender, al igual que los antibióticos se tienen que utilizar con mucha prudencia, cualquier otro fármaco se tiene que utilizar con mucha prudencia. Todos tienen algún tipo de efecto, en general buenos, por eso se utilizan, pero algunos de ellos tienen además efectos secundarios que se deben de valorar con mucho cuidado, el riesgo-beneficio a la hora de utilizarlos, y esto los médicos tienen que ser capaces de hacerlo. Pero sí que es cierto que ahora mismo la hidroxicloroquina, el objetivo es, si se puede evitar su uso. Lo que no quiere decir que para algunas patologías concretas, que pueden no ser coronavirus, se tenga que utilizar. Sí que me gustaría hacer un pequeño detalle sobre los rebrotes que ha comentado. Yo haría una diferenciación entre brotes, rebrotes, epidemias. A veces hay mucha confusión. Para que exista un rebrote tiene que haber habido un brote concreto en alguna zona previamente. Ahora mismo estamos observando algunas zonas donde ya ha habido casos, y por lo tanto vuelve a haber casos, pero son casos que se circunscriben a grupos muy concretos, poblaciones muy limitadas, muy bien identificadas, y a las que se puede establecer un nexo concreto entre un caso y el siguiente. Por lo tanto, tenemos pequeños brotes que están a priori bien controlados y sobre los que se aplican medidas de control de brotes habituales, pero en este caso con mayor, detalle, con mayor precisión, con mayor celeridad y de una forma mucho más contundente. Hemos tenido los que ha mencionado el ministro recientemente, pero en las semanas anteriores ha habido algunos otros en algunos otros lugares. Puede haber habido 6, 7 u 8 más que se han ido identificando y se han ido controlando y verificando que no suponían un riesgo de transmisión comunitaria fuera de ese pequeño núcleo bien identificado. Hasta ahora se han controlado muy bien y, por lo tanto, no tenemos que suponer que se haya establecido ninguna transmisión comunitaria relacionada con estos brotes o estos pequeños brotes. Dicho esto, todos sabemos que puede haber algún caso asintomático que no se detecte, que se haya podido escapar. Eso lo tenemos que tener claro y, por lo tanto, tenemos que seguir manteniendo una vigilancia muy estricta. Los servicios de salud pública, los servicios de atención primaria, todas las comunidades autónomas tienen que mantener una vigilancia muy estricta y una capacidad de reacción para poder, en cuanto se detecte cualquier pequeño brote, asociado o no a los que hemos conocido, reaccionar precozmente y controlarlo precozmente. Muchas gracias. Belén, ha preguntado usted también por las actividades permitidas en fase 3. Me remito a la presentación que hicimos en su momento del plan de desescalada, donde se indican las actividades permitidas en fase 3. Se elaborará, evidentemente, una guía, como siempre hacemos en cada fase de preguntas y respuestas. Básicamente, se permite más asistencia a velatorios, se incrementan los porcentajes de aforo permitidos en bares y restaurantes, el uso de zonas comunes, se aumentan también las posibilidades de viajar en transporte público y privado. En fin, hay toda una serie de medidas de flexibilización realmente significativas. Me remito, insisto, al plan que en su día presentamos y a la guía que sacaremos este fin de semana lo antes posible para que los ciudadanos tengan conocimiento de estas medidas, tengan un conocimiento detallado de las mismas. Pregunta ahora 65 y más. Buenas tardes, soy Marta Jurado, de 65 y más. En cuanto a los datos, desde nuestro periódico queremos saber, insistimos en saber cuál es la cifra de fallecidos y contagiados en residencias. El pasado 17 de abril, hace más de un mes, usted mismo, ministro Illa,
aseguró tener ya estos datos a su disposición y, de hecho, se incorporan a diario en las estadísticas oficiales. Por tanto, una vez más le preguntamos cuál es esta cifra, nos las puede adelantar y, en cualquier caso, qué valoración hace a día de hoy el Gobierno de los muertos en residencias. Muchas gracias, Marta, por su pregunta, ¿no? La valoración que hacemos es la que hemos venido reiterando. Las residencias de mayores han sido un foco, no en España, en todos los países de nuestras características que han sufrido esta importante pandemia, un foco importante de contagio. Desde el primer momento los identificamos como tales y tomamos las medidas necesarias para proteger lo mayor posible a los residentes en este tipo de instalaciones y, evidentemente, a los trabajadores que les daban ocupación. Es verdad que nosotros hemos pedido información específica a las comunidades autónomas, hemos pedido ampliación de esta información y tengo que decir que cuando tengamos esta información debidamente procesada y analizada la daremos a conocer. Los datos que damos a diario incluyen los fallecimientos con diagnóstico positivo por PCR de las personas mayores y son datos que publicamos diariamente. Pregunta a la cadena SER. Hola, buenas tardes. María Manjabacas, de la cadena SER. Buenas tardes, María Manjabacas, de la cadena SER. Son 3 preguntas, pero muy breves para el ministro. ¿Por qué no permiten que Baleares acelere la desescalada y pasen por completo todas las islas a la siguiente fase, como ha pedido la presidenta Francina Armengol? Otra es sobre la prórroga. La 6ª prórroga que se está negociando en este momento del estado de alarma, ¿va a ser la última o va a ser necesaria una 7ª para que Madrid y Barcelona lleguen, ya que terminan la desescalada, si no hay nada antes, el 22 de junio? Y luego una tercera, ya sé que le han preguntado sobre el 8M, pero quería incidir en un dato. Al margen del polémico informe de la Guardia Civil, de la actuación judicial, ¿creen que el Gobierno cometió un error al autorizar la manifestación de Madrid? Muchas gracias. Muchas gracias, María, por sus preguntas. Efectivamente, la Comunidad Autónoma de Baleares ha pedido que todas las islas progresaran a fase 3. Nosotros somos partidarios de mantener el criterio de una permanencia de 14 días en cada fase, es lo que nos permite evaluar la repercusión en la evolución epidemiológica de estas unidades territoriales, en este caso de las islas, de las medidas de flexibilización, y pensamos que es bueno mantener este criterio de prudencia, al menos en estas fases, y por tanto hemos hecho saber este criterio a los responsables de Baleares y creo que han entendido las razones que además se aplican al conjunto de todas las unidades territoriales de nuestro país. En relación a la prórroga del estado de alarma, ustedes conocen cuál es el procedimiento que seguimos, es el presidente del Gobierno quien toma esta decisión y quien, cuando la toma, la da a conocer, y por tanto yo me tengo que remitir a este procedimiento que hemos hecho habitualmente. He dicho en mi intervención que el estado de alarma ha sido un elemento fundamental para limitar la movilidad de los ciudadanos, incidiendo sobre un derecho fundamental, cuál es la libertad de movimiento, pero ha sido una herramienta fundamental en nuestro país y en todos. Decretar un confinamiento que ha funcionado, yo creo que esto es un dato bastante objetivo, el 35% de incremento de casos a las cifras que hemos dado a conocer estos últimos días. Pero insisto, el procedimiento es el mismo de siempre. El presidente del Gobierno tomará la decisión y cuando la tome la dará a conocer y la explicaré él. Yo me remito a las explicaciones que dé. Yo creo que el 8M hicimos lo que teníamos que hacer con la información que disponíamos en este momento. Yo la verdad es que insisto que en estos ejercicios de predicción del pasado, en que hay gente que, en fin, muestra unas habilidades que nos dejan a todos un poco boquiabiertos, no voy a entrar. Es decir, nosotros hemos tomado las decisiones cuando las hemos tomado con la información disponible, y me remito a la hemeroteca para ver lo que decíamos todos en aquellas fechas. España siempre ha ido en concordancia con las recomendaciones de la OMS y del ECDC. El 30 de enero, cuando se decretó una emergencia sanitaria de importancia internacional, todas las recomendaciones de la OMS ya las cumplía nuestro país. El 11 de marzo se decretó la pandemia por parte de la OMS y el 12 el ECDC, el Centro Europeo de Prevención de Enfermedades, decretó que en algunas partes de Europa había transmisión sostenida y que ponía en riesgo el sistema sanitario. Todas las recomendaciones que el ECDC hizo públicas el día 12 ya las cumplía nuestro país ese mismo día, y 2 días después se decretó el estado de alarma, que fue anunciado un día antes, el día después de que el ECDC tomara esta decisión. Por tanto, se actuó siempre en concordancia con estas recomendaciones internacionales y de acuerdo con la información disponible estos días. TV3, adelante, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Eva Pellegrí de TV3. Le quería preguntar al ministro Illa si la situación en Lleida
podría suponer que tenga que volver a la fase 0. ¿Se han llegado a plantear esa posibilidad? ¿Nos podría explicar cómo está evolucionando este brote? Los datos indican que probablemente podrá pasar a la fase 2 dentro de una semana. ¿Tienen más detalles sobre su origen? Y ambos sí han notado que con el avance de la desescalada los ciudadanos tienen conductas imprudentes y no respetan las normas. Han detectado varios casos de actitudes incívicas, como la organización de fiestas con más personas de las permitidas. Y para finalizar, al doctor Simón, varios pediatras advierten que los niños contagian mucho menos de lo que se pensaba. ¿Nos podría confirmar que es así? ¿Esto podría variar en algo los planes de la vuelta a las aulas? Muchas gracias. Muchas gracias, Eva, por sus preguntas. La verdad es que con respecto a Lleida, he de decir, permítame que sea muy directo con esto, que estoy muy tranquilo, porque la actitud de prudencia de la consellera Alba Vergés, pues la verdad es que me deja muy tranquilo. Es una persona muy concienzuda y tiene una actitud de muchísima prudencia que yo quiero poner en valor. En este caso, pues detectando precozmente este brote y ella misma diciéndonos que creía prudente estabilizar esta zona sanitaria una semana más en la fase en la que está y así nos lo ha explicado. Hemos estado valorando esta mañana en la comisión bilateral, hemos analizado dónde se han producido estos brotes y qué medidas se han adoptado. La verdad es que han sido un conjunto de medidas, a nuestro juicio, por lo que yo he visto, por los comentarios de los técnicos del Ministerio, pues muy bien planteadas y muy bien ejecutadas. Y por tanto, pues yo no voy a atreverme a predecir lo que va a pasar en un futuro, pero creo que se ha tomado una decisión correcta y que si las cosas van por la dirección indicada y que todos esperamos, pues no será necesario retroceder de fase, ni mucho menos. Es verdad que se han detectado algunas conductas muy minoritarias, incívicas, ¿no? Y es verdad que cuando se detectan hay que actuar y hay que denunciarlas, ¿no? Porque no es admisible que el enorme esfuerzo colectivo de toda la ciudadanía, un enorme esfuerzo de confinamiento, ¿no? Y lo que todos hemos sufrido estas semanas para llegar a donde hemos llegado, se ha puesto en riesgo por la inconsciencia o el incivismo de una muy inmensa minoría, ¿no? Y por tanto ahí hay que actuar, a mi juicio, con contundencia, denunciándolo y tomando las medidas que hay que tomar para evitar que se produzcan ese tipo de conductas, ¿no? Algunas comunidades autónomas han tomado la iniciativa de hacer campañas de comunicación. Yo creo que es una iniciativa muy correcta, algunas además muy enfocadas a determinados colectivos, algunas evidentemente utilizan los elementos de sanción. En fin, yo insisto, es una inmensa minoría, pero todos hemos de concienciarnos de que la responsabilidad individual es muy importante. Esto no acaba hasta que no tengamos un tratamiento eficaz, una terapia eficaz o una vacuna, y no lo tenemos. No lo tenemos. Por tanto, hay que tener... y el virus está ahí. El virus seguimos investigándolo, pero está ahí, no le hemos de perder ni mucho menos el respeto. Y sobre la tercera pregunta creo que es más... ahí va dirigida al doctor Simón. Sí, bueno, los niños sabemos por de pronto que se infectan menos, con menos gravedad, y esto obviamente implica probablemente, entre otras cosas, una menor carga viral. Una menor carga viral implica que probablemente hay menos capacidad de transmisión, pero la transmisión no solamente depende de los factores asociados a la cantidad de virus que se pueda transportar o no, sino al número de contactos y al tipo de contactos que puedan tener los niños. La cercanía de los niños pequeños con sus mayores, entre ellos, la forma de relacionarse, la forma de manipular los objetos y de generar situaciones de riesgo es diferente a la que puedan generar los adultos. No tenemos evidencias sólidas. Sí que es cierto que las evidencias indirectas podrían indicar, por algún lado, que los niños tendrían menor capacidad de transmisión. Sabemos que los asintomáticos o aquellos que tienen menor carga viral transmiten menos, eso es cierto, pero tenemos otros factores como son el tipo de contactos, la frecuencia de los contactos y la forma en la que contactan entre ellos y con los adultos. Por lo tanto, sería muy difícil ahora mismo hacer una valoración sin tener resultados de un estudio específico sobre esto. Yo no me atrevería ahora a decir que transmiten menos. Sí que es cierto que la transmisión que se produce entre ellos puede generar niños infectados, muchos de ellos asintomáticos, otros con sintomatología muy leve, que no van a tener mayores problemas, pero sí que es cierto que podrían llegar a generar brotes en sus grupos familiares, en sus grupos de relación de mayores, que en algún momento podrían generar algún problema.
Deberíamos de ser muy precavidos hasta que no haya información sólida sobre este aspecto. La gestión de los niños pequeños, aunque se puede hacer de manera diferente a los mayores, porque de hecho se debe hacer, sus formas de relación y la capacidad de control sobre ellos es muy diferente a la que podemos tener sobre personas más mayores con más capacidad de control, pero debemos de seguir manteniendo unas medidas de control del riesgo que nos permitan reducir al mínimo esa probabilidad de transmisión a partir de niños, sea o no más baja que en los adultos. Turno ahora para la CNN. Adelante. Buenas tardes, soy Al Goodman de CNN. Un par de preguntas tanto para el ministro como para el doctor Simón. Primero sobre los muertos entre los trabajadores sanitarios. Otros países del entorno de España como Italia o el Reino Unido, los gobiernos allí sí han ofrecido este dato de los muertos entre los trabajadores sanitarios. Y dado que aquí en España algunas organizaciones que representan profesionalmente estos colectivos como la enfermería, colegio de médicos, tienen sus propios datos. En áreas de transparencia, ¿no sería posible que el gobierno al final ofrece un dato para los trabajadores sanitarios que han muerto hasta ahora y de forma regular? Y por otro lado, en cuanto a los trabajadores sanitarios infectados, entiendo lo que ha dicho el doctor Simón, que esto se va a ofrecer una vez a la semana, dado las nuevas circunstancias de recontar, de preparar los datos, pero la verdad es que la última vez que ofreció un dato el gobierno sobre esto fue el pasado 17 de mayo, que fue hace 11 días. Entonces fueron 50.938 sanitarios infectados y el doctor Simón calculó en una red de prensa hace unos días que quizás está en torno a 52.000. En este cifra también, ¿no sería posible, por favor, para el gobierno actualizar este dato, tanto de los infectados y ofrecer por primera vez un dato sobre los muertos para este colectivo que ha luchado tanto en esta batalla? Gracias. Gracias. Si le parece, Al, muchas gracias por sus preguntas. Le doy la palabra al doctor Simón y luego también haré unos comentarios yo al respecto. Sí, bueno, los fallecidos entre los profesionales sanitarios, desgraciadamente ha habido bastantes más de los que nos hubiera gustado, ha sido uno de los colectivos más expuestos y por lo tanto ha tenido que tener, desgraciadamente, su parte entre los fallecidos. El último dato que yo recuerdo ahora mismo, porque es cierto que hace ya unos días que no lo reviso, era que había más de 40 sanitarios fallecidos, pero los datos concretos los vamos a dar, espero poder darlos mañana. Ya como les dije hace unos días, usted lo ha recordado perfectamente, vamos a darlos una vez a la semana porque desde el día 11 que se modificó la estrategia de vigilancia, los datos específicos de sanitarios los solicitamos a las comunidades autónomas una vez a la semana únicamente. Tenemos alguna información de fondo, sabemos que en estos últimos días ha habido, creo recordar que son 370 nuevos sanitarios que se han identificado como casos antiguos o nuevos de coronavirus, pero los detalles los podré dar mañana, que será los viernes cuando demos, digamos, una especie de recopilación semanal de la información. Entonces, mañana sí que haremos un informe más extensivo sobre todos los datos, tanto en profesionales sanitarios como de algunos otros indicadores de interés. En cuanto a los 51.000, prácticamente 51.000 sanitarios infectados que ha comentado, sí que con los datos nuevos son en torno a los 52.000, mañana daremos los datos, pero sí que querría hacer aquí un inciso. Muchos de los infectados sanitarios se han identificado a partir de estudios, digamos, de cribado entre los profesionales. Muchos de ellos son profesionales que se han detectado como infectados, pero que no han llegado a tener síntomas en ningún momento, o algunos de ellos sintomatología excesivamente leve como para incluso que ellos percibieran el estar enfermos. Por lo tanto, es verdad que hay un número importante, pero sabiendo, como por el estudio de seroprevalencia que hemos tenido alrededor de 2 millones y pico y que se han detectado a nivel nacional como un 10% de los casos que realmente de las personas que realmente se han infectado, porque hemos detectado básicamente los casos que acudían al sistema, sí que sabemos también que entre los profesionales sanitarios probablemente se han identificado un porcentaje mayor, lo cual nos pone en una situación un poco diferente al resto de la población. En todo caso, mañana trataré de hacer un detalle
una presentación mucho más detallada de este y otros indicadores que son de interés tanto a nivel diario como a nivel semanal. Simplemente añadir a las explicaciones del doctor Simón, señor Al Goodman, pues agradecer una vez más su pregunta y expresar una vez más el reconocimiento del Gobierno de España a la labor de estos colectivos de profesionales sanitarios que han tenido un comportamiento ejemplar y manifestar también la voluntad de máxima transparencia, manifestando o proporcionando todos los datos que hacen referencia a este colectivo para que, en fin, se conozca lo que ha sucedido y además se ponga de manifiesto su enorme esfuerzo. Turno para esdiario.com. Adelante. ¿Qué hay? Buenas tardes, ministro, doctor Simón, Ana Martín, del periódico Es Diario. Soy la última, cierro con 3 preguntas, si me lo permiten. Primero, quería insistir, ministro Illa, sobre la cuestión del estado de alarma, porque usted nos decía ahora que la decisión la tomará el presidente y la comunicará, pero lo que nos han venido diciendo hasta ahora es que todo va de la mano con criterios sanitarios y técnicos. Mi pregunta es sobre todo si en esta 6ª prórroga del estado de alarma se presentará de manera común para todo el territorio nacional como lo han venido siendo hasta ahora. Lo digo porque el propio presidente el domingo pasado en su reunión semanal con los presidentes autonómicos insinuó que tal vez algunas comunidades podrían salir antes que otras. Así que en cualquier caso, en lo que respecta a esta, sí será común para todos. Luego, en segundo lugar, yo creo que esta ya es más para el doctor Simón, la OMS hace un par de días habló de que cada vez es más descartable o menos probable un segundo brote o un repunte de los casos de cara al otoño. Me gustaría ver qué opinan al respecto, porque hay mucha gente, muchos españoles preocupados por este asunto. Y ya en último lugar, a ver si nos pueden aclarar qué pasa con esa polémica en torno a un estudio de seroprevalencia en la Comunidad de Madrid, creo que en concreto en Torrejón de Ardodi, que al parecer el Gobierno regional finalmente ha autorizado. Gracias. Muchas gracias, Ana. Si le parece, empieza el doctor Simón con la pregunta respecto a las declaraciones de la OMS y luego yo le respondo a las otras 2 preguntas. Sí, bueno, sí que es cierto que la OMS no es que diga que no vaya a verlas, sí que es cierto que plantea las dudas que tenemos todos, no ahora, sino desde el principio. A medida que vamos conociendo el virus, que vamos viendo cómo evoluciona, yo creo que sobre todo viendo el gran esfuerzo que ha habido de control en todos los países, que está empezando en algunos, como el nuestro, a verse un efecto realmente espectacular de las medidas que hemos entre todos conseguido implementar, este confinamiento que ha conseguido controlar de una manera espectacular la transmisión, yo creo que está permitiendo abrir una posible momento o periodo ideal en el que no hubiera una segunda onda. En todo caso, esto es una hipótesis, igual que muchas que hemos manejado a lo largo de la epidemia, que tendremos que valorar. Lo que no podemos es fiar nuestras medidas de prevención y control a una hipótesis que todavía, obviamente, no puede estar avalada por datos reales. Sabemos que ahora mismo los países del hemisferio sur, en concreto de América Latina, están incrementando sustancialmente su transmisión, pero también sabemos que si hay un control muy bueno de la transmisión, podría ser que si no hay muchos países dentro de 3, 4, 5 meses que tengan un nivel de transmisión suficientemente alto, la probabilidad de una segunda onda epidémica a nivel global sería menos fácil. Sí que sigue manteniéndose el riesgo de incrementos de casos puntuales a raíz de movilidad de personas y entradas de casos. No sabemos cuántos de estos incrementos puntuales pueden acabar convirtiéndose en nuevas epidemias nacionales. Y no sabemos si alguna de esas epidemias nacionales puede acabar dando de nuevo una situación pandémica. Lo cierto es que desde hace ya días, incluso desde el principio, siempre ha habido una duda si esa segunda onda iba a existir o no. Ha habido siempre gente a favor y gente que pensaba que no se iba a producir. Ahora mismo los datos que tenemos nos pueden hacer pensar que quizás las probabilidades de que se produzca, que al principio estaban muy sobre la mesa, porque de hecho había que pensar en ella,
Ahora mismo puede ser que no sean tan duras o tan fuertes, pero, como digo, tenemos que seguir pensando que nuestra acción debe basarse en el riesgo de que se produzca. Muchas gracias de nuevo, Ana. Sobre el estado de alarma, yo entiendo perfectamente el interés que suscita esta cuestión, pero me he de remitir al procedimiento habitual con el que el Gobierno toma esta decisión. Es una decisión que en última instancia adopta el presidente del Gobierno y el procedimiento va a ser el mismo que en otras ocasiones. Cuando el presidente haya tomado esta decisión, la comunicará a la ciudadanía, y yo no puedo decir más. Obviamente, el presidente también ha manifestado siempre que toma estas decisiones en base a criterios técnicos, epidemiológicos, de evolución de la epidemia. Todo el mundo ve que a partir del lunes que viene, 70% de nuestro país, de los ciudadanos de nuestro país, estarán en fase 2, el 30% de los ciudadanos de nuestro país estarán en fase 1 y 45.000 estarán en fase 3, y ya dijimos desde el principio que el proceso de escalada era asimétrico, gradual y flexible. Pero insisto, el procedimiento es conocido de todos ustedes y yo me tengo que remitir a que el presidente del Gobierno, que es quien toma la decisión en su momento, la dará a conocer. Respecto al estudio de seroprevalencia de un municipio de Madrid, de Torrejón, ahí me va a permitir que comente respecto a esta pregunta un par o tres de cosas. En primer lugar, recordar que hay una orden del Ministerio de Sanidad que indica que toda organización de la naturaleza que sea, pública o privada, que disponga de material de testeo, bien sean PCRs o métodos análogos de diagnóstico, bien sean test de diagnóstico rápido, lo tiene que poner en conocimiento de la autoridad sanitaria de la comunidad autónoma. Y además tiene que someter el uso de estos test a aquellas indicaciones que le dé la comunidad autónoma. Tiene que haber una única estrategia de diagnóstico, la que acordamos en su día con las comunidades autónomas. Hay que diagnosticar aquellos colectivos que tienen que ser diagnosticados, los que presentan una sintomatología grave o leve, y aquellos colectivos que son contactos estrechos y aquellos colectivos que son de riesgo. Y esto indica que los recursos disponibles tienen que aplicarse en base a estas estrategias de diagnóstico y no podemos ir, permítanme el coloquialismo, por libre en este tema. Por tanto, insistir en que esta orden es vigente y tiene aparejada la correspondiente sanción de no cumplirse. En segundo lugar, es muy elogiable y hay que poner en relieve la voluntad y la actitud del conjunto del mundo municipal en nuestro país, de los alcaldes, de los concejales, de todas las responsables municipales en querer ayudar. Han ayudado mucho, tienen un papel fundamental en el proceso de desescalada y es muy loable que quieran emprender acciones para contribuir a combatir el COVID. Ahora bien, sería muy, a mi juicio, quiero ser muy claro en esto, contraproducente hacer carreras, a ver qué municipio hace más y va más rápido. Hay que hacer las cosas que hay que hacer y hay que hacerlas coordinadamente, y a quien corresponde coordinar esta acción es a las comunidades autónomas y al Ministerio de Sanidad. Y, por tanto, permítanme insistir en esto. Es muy importante que el mundo municipal actúe en base al marco de acciones que tenemos dibujado y cuando quiera emprender acciones de este tipo, pues lo más prudente y lo más conveniente, si me permiten, es que se pongan en contacto con la comunidad autónoma correspondiente, con el consejero o con los responsables sanitarios con los que habitualmente tengan contacto y coordinen sus estrategias. Solamente si vamos coordinados seremos eficaces. Y al mismo tiempo que quiero resaltar la enorme valía de todos los esfuerzos que hace el mundo municipal combatiendo esta crisis, quiero insistir también en que hacer carreras, porque yo he hecho más test, que no nos llevará a nada de positivo. Y en tercer y último lugar, ayer, tuvimos una reunión bilateral con la Comunidad Autónoma de Madrid. Esta misma tarde he tenido ocasión de conversar con el consejero y analizamos este tema, este asunto, y él nos dio explicaciones en el sentido de que iba a asumir la coordinación de todo este tipo de cuestiones y en fin, yo pues tuve que decirle que nos parecía que era la actitud correcta, que haya una coordinación respecto a lo que se hace. Y nada más respecto a este asunto. Si me permiten, antes de finalizar, una aclaración que nos piden algunos medios, en concreto Cibio y otros más nos reiteran que a ver si lo pueden aclarar, ministro y doctor Simón. En fase 2 estaría en Castilla y León el área de salud del Bierzo, que integra la comarca del Bierzo y la zona básica de salud de Villablino, en La Ciana, que no pertenece a la comarca del Bierzo.
Nos piden, por favor, una aclaración porque hay confusión entre comarca del Bierzo y área sanitaria del Bierzo. Entre otras cosas porque, al parecer, algunas autoridades castellano-leonesas están hablando de área y, por tanto, incluyen a Villablino. En principio, la decisión se aplica a la comarca del Bierzo, que es la comarca que tiene, digamos, la idiosincrasia específica como territorio particular, bien definido, y a la que se aplica, de hecho, la decisión del paso de fase, la comarca del Bierzo. Hecha esta aclaración, no hay ninguna pregunta más. Ministro, doctor Simón, muchísimas gracias y gracias a los medios por sus preguntas. Muchísimas Gracias a gracias. ustedes.